estipulado para cada partido. Muchas gracias, señor presidente. Saludar de manera especial al señor ministro, al viceministro, al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Para no volverme reiterativo en las cifras que quienes nos antecedieron en el uso de la palabra han esgrimido, antes de referirme, señor ministro y señor gerente, a 3 puntos fundamentales que considero no desde la retórica populista, sino desde un análisis académico, teórico y económico, debiéramos plantearle los congresistas de Colombia al país y al pueblo cafetero en general. Quisiera reiterar y recordarle a los cafeteros que hoy están atentos y pendientes a este debate, que esta causa, la del café, es la única causa que conglomera la voluntad de todos los partidos, de todos quienes tienen asiento en este sagrado recinto de la democracia. Y cómo olvidarme del esfuerzo fundamental que el Congreso de la República en el año 2012 y en el año 2013, acompañando a la base cafetera que salió a marchar, a protestar por las dificultades en las que se encontraban, bien acompañados desde luego, Víctor, por Dignidad Cafetera, que cumplió una labor muy importante, Francisco, ustedes dos que fueron líderes importantes en el desarrollo de ese proceso que tantos beneficios le ha traído a los caficultores de la patria. Y quería recordar eso porque el gobierno del presidente Santos, señor ministro, y el Congreso y quienes pasamos en ese momento por este recinto, aprobamos 2 leyes muy importantes. La ley de traslado presupuestal, que en el presupuesto del año 2013 permitió que se asignaran cerca de 1 billón de pesos al Ministerio de Agricultura para garantizar el programa de protección al ingreso cafetero conocido como PIC. Pero más importante que eso, y por iniciativa parlamentaria, la modificación del gravamen a las transferencias financieras, más conocido como 4 por 1000, con la aprobación de una ley que posibilitó que por primera vez en la historia, señor ministro, el presupuesto de dicho ministerio pasara de 1.8 billones de pesos a 4.1 en el 2014 y a 4.6 en el 2015. Y eso lo quería señalar porque es muy importante que los cafeteros también le reconozcan a Dignidad Cafetera, al Gobierno Nacional y a este Congreso el esfuerzo que ha hecho históricamente por acompañarlos. Y para no referirme a los problemas de bajos precios, de altos costos de los insumos, de tasa de cambio, de revaluación, a los que ya se han referido en este escenario, quisiera, doctor Genaro, hacer ese planteamiento teórico. Cuando uno se pone a observar cuáles son los problemas serios de la caficultura a nivel mundial, encuentra uno que es mucho más grave que los anteriores. Y es la baja capacidad, Víctor, de los productores en la participación de los eslabones más importantes de la cadena del mercado mundial. Autores como Stiglitz, o como Paul Krugman, o incluso como economistas colombianos que se han dedicado a estudiar la situación del café en los últimos años, han encontrado, y quiero, queridos compañeros congresistas, que le pongan mucha atención a esta cifra, que la venta total de tazas de café en el mundo al año supera los 100 billones de dólares. Entre 100 y 130 billones de dólares en el mundo genera el negocio del café. ¿Y saben cuánto reciben los productores? No reciben el 13% de ese valor total que genera
el negocio o la industria del café a nivel mundial. Quienes conocen del tema, quienes se han dedicado a estudiarlo con juicio y con responsabilidad, le plantean a los países productores, a los gobiernos de esos países, señor ministro, que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Nadie puede desconocer que desde la creación de la Federación Nacional de Caficultores por allá en el año 1927, la federación ha sido fundamental y muy importante en el desarrollo de la caficultura del país. Que tenga 5 dedos de frente no puede negar eso. Lo que pasa es que en el siglo XX, cuando en la década de los años 50 y de los años 90, la caficultura colombiana tuvo ese escenario de bonanza que, como lo expresara alguno de los citantes, permitió que los recursos y los ingresos que recibieron los productores cafeteros de la época a través de la moneda extranjera que generó esas divisas y esas exportaciones fue la que permitió que Colombia pasara de un escenario de subdesarrollo a ese modelo de modernidad actual y que la industria, incluso la urbanización del país, se produjera en los términos en los que hoy tenemos o conocemos. Sin embargo, esa realidad del siglo XX, señor gerente, dista mucho de la realidad actual. Pareciera, y entiéndalo no como una crítica, sino como una recomendación de un político juicioso, pareciera, señor ministro, que la Federación Nacional de Cafeteros se hubiera quedado anquilosada en el siglo XX y no se hubiera ajustado a las realidades de las nuevas dinámicas mundiales del café. Cuando a un autor como el profesor de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano, le plantea a los caficultores que si se tomaran 3 decisiones de fondo en el modelo de desarrollo de los cafeteros en Colombia, eso podría mejorar un sobreprecio del 14% en la venta del café nacional. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no ha avanzado la federación en ese sentido? Y plantean esos autores y esos economistas que hay que tomar 3 decisiones fundamentales. Y por una razón, porque el problema hoy, y lo digo con todo respeto, no se puede concentrar la discusión en los niveles de productividad. Y les voy a dar un argumento sólido para reafirmar ese planteamiento que acabo de hacer. Cuando uno se pone a revisar cada año cuánto aumenta el consumo mundial de los importadores, encuentra que el crecimiento ha sido del 1.5%, muy por debajo del crecimiento en el consumo de alimentos, que es del 4%. Luego, los que saben dicen que no se va a generar más recursos a través de la productividad, sino cambiando el modelo de negocio. ¿Y cómo se cambia ese modelo de negocio, señor gerente? Hay que buscar estrategias de penetración en la cadena de valor, en los eslabones más productivos, que son el de comercialización y distribución. Dicen los que conocen del tema que si países como Colombia intervinieran siquiera un 10% en ese escenario, se podrían generar ingresos superiores para los productores de café colombiano. Ese es uno de los temas. Y les digo, esa asimetría en la distribución de los ingresos totales de la industria mundial del café se debe a que a nosotros, y en eso se ha equivocado la federación, nos ha faltado capacidad de penetración. Y no se puede mostrar como gran logro decir que en los últimos 5 años el 26% de los embarques de café exportados en el país son cafés especiales. Ha habido buena voluntad, pero si eso genera un 14% de sobreprecio, ¿por qué la federación con mayor intensidad no se ha concentrado en esos temas? Señor gerente, es una deuda que tienen ustedes con los cafeteros y con el país. Dicen además, señor ministro, y este es un tema que a usted le compete, que hay que fortalecer la banca agropecuaria. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo importante en fortalecer el Banco Agrario
pero los cafeteros a gritos desde hace mucho tiempo están pidiendo, y eso lo sabe usted, doctor Carlos Arango, todas las veces que hemos hablado, créditos blandos, que los puedan pagar como en Costa Rica los cafeteros después de la tercera cosecha. En eso, señor ministro, esa sí es una responsabilidad que a usted le compete, yo sé de su buena voluntad, pero exploren y analicen ese tema. Y la tercera recomendación, doctor Genaro, consiste en que hay que permitir que aquellos cafeteros o productores que tengan la posibilidad de exportar directamente, lo hagan. Que las cooperativas sigan haciendo ese ejercicio. Yo conozco el ejemplo de una de las mejores cooperativas del país, la de mi municipio Andes, que ha cumplido una tarea muy importante en ese sentido, pero a veces ellos se quejan, señor gerente, porque desde la Federación Nacional de Cafeteros se fijan límites a esa posibilidad. Esos límites de la federación a las exportaciones directas, al procesamiento, a la distribución y comercialización del café por parte de los productores, y en eso hacía usted una mención, doctor Horacio, ese es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Y ya para finalizar, me voy a referir al tema del PIC, señor ministro, y también a la necesidad de reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros. Este no es el primer debate que hacemos en este Congreso de Colombia. En el periodo pasado hicimos más de 8 debates, y usted lo recuerda, doctor Luis Genaro, y siempre concluíamos que era necesario reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros, porque era una federación que, como lo expresaba al inicio de mi intervención, se había anquilosado al siglo XX. Y hasta ahora no ha pasado nada. No hay que tenerle miedo ni temor a los planteamientos que está haciendo la misión designada por el gobierno para tal fin. Eso hay que revisarlo y hay que analizarlo con rigor y con seriedad, porque si hay una cosa clara es que la federación hay que reestructurarla. Y ustedes, que muestran logros importantes, sobre todo en el tema de renovación cafetera, yo no quería dejar pasar un tema tan complejo como el del Fondo Nacional del Café, para decirles que la crisis cafetera del 2012 desnudó serios y graves problemas en lo que allí viene aconteciendo. Revisando por allá un pronunciamiento suyo, doctor Luis Genaro, encontré que uno de los pilares fundamentales que su dirección iba a defender al frente de la Federación era fortalecer el Fondo Nacional del Café para mitigar con él el impacto de la revaluación, el impacto del riesgo cambiario en el tema de los precios, que nosotros tenemos claridad. El tema de precios obedece a la fluctuación del mercado, señor ministro. Muy difícil controlar la tasa de cambio, es muy complejo controlar la revaluación. Eso es un tema que entendemos nosotros desde el punto de vista económico. La tarea que cumple ahí la Federación, el Ministerio, pues no garantiza que eso se resuelva de plano, pero ustedes se habían comprometido con que los recursos del fondo iban a ser destinados a eso, y lo que... Dos minutos más para el representante Lemos. Lo que vimos en el 2012 y en el 2013, cuando del 0.8% al 0.3% se redujo el PIB, el aporte al PIB nacional de los cafeteros, se bajó de los ingresos de 5.3 billones de pesos a 3.4 billones de pesos. Fue que la Federación no tuvo capacidad de respuesta ahí. La capacidad de respuesta la mostró el gobierno y el Congreso para aprobar ese PIC de 1.2 billones de pesos. Ese es un tema que hay que revisar. Y para finalizar, ministro, para no alargarme, cuando uno, desde el punto de vista de la hacienda pública, se pone a estudiar el tema de los subsidios, uno pudiera plantear que desde la teoría económica los subsidios, cuando se mantienen o se sostienen en el largo plazo, se vuelven un gasto insostenible, un gasto represivo,
un gasto que impide la formalización del trabajo, un gasto que impide el mejoramiento de la productividad, un gasto que incluso impide que se tecnifique los sistemas productivos, pero también quiero hacerle una reflexión, como la planteaba uno de los citantes, el doctor Barreto. Mientras los problemas de fondo de la caficultura del país no se resuelvan, mientras los costos de producción no se reduzcan, rebajando el costo de los insumos, continuando con la inversión en vías terciarias, mejorando la calidad de vida de las familias cafeteras, en fin, todo eso a lo que se han referido mis antecesores, no será posible reducir o eliminar esos subsidios. Por una razón, hoy los precios del café mínimamente le están permitiendo a los cafeteros. Tiempo para el representante Lemus. Presidente, a los compañeros me van a dar un minuto más. No, simplemente para decirle, señor ministro, no es el momento para acabar el PIC cafetero. Ayúdenos en eso. Esa batalla que dieron los campesinos de Colombia en las carreteras y que el gobierno entendió, no la vayan a acabar de tajo y de plano. Ese sería un muy buen mensaje hoy para todos los cafeteros del país, para esas 560.000 familias aproximadamente que están esperando que usted le cuente a los cafeteros que no va a acabar el PIC. No acabe con ese programa. No le haga ese mal a los cafeteros, que esa fue una lucha, Pacho, que costó muchas vidas en las carreteras de Colombia. No las vidas de congresistas, no las vidas de políticos, no las vidas de funcionarios del Estado, ni las vidas de funcionarios de la Federación. Las vidas de la base cafetera, de las familias más humildes de este país. Y ya para finalizar, quiero recordarles, el producto de mayor importancia en los sectores rurales más pobres de la patria es el producto del café. Este es una lucha y una defensa de todos, no es exclusiva de un partido, ni de un movimiento, ni de un congresista. Es la lucha de todos los representantes del pueblo colombiano que tienen asiento en este recinto sagrado de la democracia. Muchas gracias, presidente, por su generosidad. Gracias, representante Lemus.